trabajar género, fundamentalmente la perspectiva de género, y esto nos trae un poquito al inconveniente, a la duda, a ver cómo hacíamos, ¿no? ¿Cómo hacíamos para incorporar la perspectiva de género en este trabajo disciplinar? ¿Cómo hacemos la perspectiva de género con la historia, con la geografía, en un trabajo que realmente enriquezca el valor de la disciplina? Y entonces surgió esta idea de que justamente las disciplinas sirvan como un instrumento para poder incorporar esta perspectiva de género, y esta incorporación nos permita pararnos en otro paradigma, ¿no es cierto? Nos permita, cuando tenemos que dar ESI o cuando tenemos que hablar de género, que tengamos siempre una argumentación que tenga que ver con los avances de la ciencia, que disciplinarmente podamos trabajarlo. Antes de empezar a hacer todo este recorrido, yo elegí la prehistoria, porque si nosotros queremos saber qué nos pasó para que se constituyera el género desde la asimetría, desde la desigualdad, qué nos pasó, me parece que trabajar la prehistoria es buscar un poquito los orígenes de esta humanización y tratar de descubrir el porqué, de dónde venimos y cómo hemos devenido en estas relaciones a veces tan difíciles, con una violencia que, como yo digo siempre, la violencia sexotópica aparece afuera, pero se gesta adentro de la relación. Entonces voy a empezar un poquito con una conceptualización para que sepamos dónde estamos parados, y después vamos a iniciar este recorrido, estos caminos, ¿no? Estos caminos compartidos, que le llamamos así. En principio, conceptualizamos el género como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas, prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde las diferencias anatómicas entre los sexos, para conceptualizar y fundamentalmente para construir y simbolizar lo que es propio de los varones, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres, lo femenino. Porque lo masculino y lo femenino son categorías sociales que nos permiten, de alguna manera, organizar esa sociedad y también la conciencia humana. Por eso, tenemos que tomar el género desde dos lugares: desde las relaciones entre los sexos y desde las representaciones que forman parte de la trama de significados, que los chicos ya saben que la definición de cultura que nosotros tomamos es la de Clifford Geertz, que dice que la cultura es la trama de significados en función de la cual el ser humano interpreta su existencia y su experiencia y conduce su acción. Entonces, ¿qué es una perspectiva de género? Una perspectiva tiene que ver con una forma de mirar. Yo digo siempre, es un microscopio, chicos, que nos permite mirar otra cosa, mirar lo que no se mira. Y en esa mirada, en ese microscopio, investigar cómo se construyen y cómo operan estas definiciones en esta sociedad. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se construyó esa unión, esa relación entre los varones y las mujeres, y qué generó justamente estas representaciones que naturalizan determinadas conductas para unos y otras para otros? En principio, quiero, digamos, terminar de conceptualizar desde dónde lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar desde la trialéctica, que nos permite complejizar esta mirada.
Es decir, ¿qué es la trialéctica? Es la espacialidad, es indagar el espacio vivido. ¿Qué es el espacio vivido? Bueno, el espacio vivido es justamente las relaciones y las cosas, pero además cargadas de afectos, cargadas de simbolismo, cargadas de valores. El espacio vivido es el espacio que forma parte de nuestra existencia y experiencia cotidiana. El espacio percibido, que es el espacio geográfico, el espacio que vamos a recorrer, y el espacio concebido, que es muy importante para nosotros, porque es el espacio que está atravesado por las relaciones de poder, es ese espacio que está diseñado por el poder. Entonces, la espacialidad, la socialidad, que son las relaciones sociales, y también la estructura económica, y cómo se construyen esas asimetrías en la sociedad. Y finalmente, la historicidad, es decir, esa experiencia histórica que nos da el argumento para decir, uy, estaba acá esto, viene de este lugar. Entonces, a partir de aquí, obviamente vamos a analizar toda este proceso de hominización con un criterio, como ustedes saben, de coevolución. Es decir, vamos a tomar una evolución biológica, por supuesto, que nos ha enseñado Darwin, pero a esa evolución biológica le vamos a insertar lo que nos enseñó Clifford Geertz, todo este camino de la evolución cultural que lo va haciendo al mismo tiempo. Si querés, nosotros vamos a abordar una arqueología de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, así como les dije que era un microscopio, vamos a abordar la arqueología buscando otras cosas de las que se buscaron, porque a lo largo del desarrollo de la ciencia siempre hubo un sesgo androcéntrico. Entonces nunca se buscó qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con esas hembras, siempre era como un universal masculino. Entonces, justamente, lo que vamos a hacer es una arqueología de género que va a trabajar otras cosas, va a trabajar va a buscar otras cosas, va a mirar. Y lo que vamos a encontrar en este momento es ya en 7 millones, la primera hembra bípeda, la habían llamado Ardi, pero en el 3.500.000 vamos a encontrar a nuestra querida Lucy, un Australopithecus afarensis, que justamente comparte ese Drimolén, ese sur de África, con otras especies, porque otra de las características de este sesgo que hemos tenido ha sido justamente el pensar una evolución lineal, totalmente sucesiva, que iba al mejor, ¿verdad? La supervivencia del más apto, pero además el superior. Y de pronto encontramos 40 especies. Encontramos que conviven, que coexisten en este ambiente, coexisten el Australopithecus afarensis, el anamensis, el Palanthropus, incluso un Homo erectus. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros orígenes tuvieron que ver con la diversidad, no con una especie que iba evolucionando linealmente, sino con una gran diversidad y que además compartían el ambiente. Si pasamos al este, a la garganta de Olduvai, vamos a ver también allí, vamos a analizar qué pasó, qué sesgo trabajó ese lugar. Allí antes se hablaba del macho cazador, ¿no es cierto? Ese hombre que venía un poco con los genes del mono asesino, y que esto hacía que tuviera una gran agresividad, cosa que no tiene nada que ver, y esto fue simplemente una forma de justificar a principios del siglo XX todas las ideas racistas y de superioridad. En realidad no existía tal macho cazador, porque no era cazador. Encuentran en esta garganta de Olduvai
que los homínidos, que va a ser el primer Homo habilis, el género Homo, comenzamos el género Homo, ese Homo habilis de pronto era carroñero, es decir, una vez que los grandes depredadores terminaban su tarea, traían la carcasa hacia los escondrijos y con unas lascas que hicieron podían sacar el alimento. ¿Qué tenemos acá? Tenemos muchas cosas. Primero, tenemos que los instintos han retrocedido y la cultura comienza a avanzar, porque para hacer una lasca, para cortarla y para poder sacar el alimento, hay que ponerse de acuerdo para traerlo, existe la cooperación, las reglas, la planificación, o sea que allí ya encontramos un grupo, encontramos una relación, una conciencia del otro que colabora en la tarea. Aquí ya empieza este Homo habilis a plantear una cultura diferente, una cultura que va a priorizar el grupo, la cooperación. Esto ya lo decía Darwin. Este grupo, entonces, la ingestión de carne va a traerle proteínas y, como decimos, la coevolución va a generar que el volumen de su cerebro aumente. Y vamos a tener ya al llamado Homo erectus. Este Homo erectus que es muchísimo más avanzado, tiene un desarrollo cognitivo impresionante. ¿Por qué? Porque puede tallar y hace el hacha de mano, hace el bifaz, y para hacer eso hay que elegir la piedra, hay que traer a la gente que la vaya a buscar, hay que ordenarse, tiene un desarrollo psicomotriz realmente muy importante y una sofisticación social mayor. De este Homo erectus que ya es más parecido en su conformación física, va a migrar. Pero para migrar vamos a imaginar, le vamos a poner nombre a este Homo erectus. Vamos a ponerle Andrés al varón, Andrés quiere decir varón en griego, Inés a la mujer. Inés y Andrés deciden emigrar. Bueno, por las razones que sean, demográficas, de clima, porque no se llevaban bien por el grupo, pero deciden emigrar juntos. Y como diría Erich Fromm en su obra, se toman de la mano por miedo a la separatidad. Y allí podemos decir que empieza el amor como vínculo, el amor como un valor de sentido, el amor que estrecha esa conciencia del otro. Y van a emigrar por diferentes lugares y van a ponerse de acuerdo para migrar, porque imagínense que para hacerlo tienen que llevar agua, porque perdieron el pelo, y ya la termorregulación les exige el consumo de agua, o sea que van por lugares que tengan cursos de agua, o la llevan, o llevan recipientes, y migran a diferentes lugares, al oriente, a China, a Georgia. Y aquí en Georgia vamos a encontrar un elemento nuevo, que es muy importante este elemento, que es el valor del cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque el género Homo tiene una particularidad con respecto a los chimpancés, a los primates. Su infancia es más larga. Por empezar, su cerebro no se desarrolla totalmente en la fase fetal. Cuando nace, no podría, sino su cabeza sería muy grande, no podría pasar por el canal de parto. Entonces, necesita 22 meses para constituirse el cerebro que tiene que tener. Eso implica el cuidado. El cuidado es y construye, es una práctica primordial, y construye un vínculo prístino de ese bebé con su madre, pero también del grupo,
porque ese cuidado también compromete al grupo. Compromete al grupo para el alimento, compromete al grupo para la caminata, compromete al grupo para vivir. Y ya 1.800.000 años en Georgia se encontró la mandíbula de una mujer que hacía 6 meses había perdido, o sea, 6 meses antes de morir, había perdido todos sus dientes. ¿Quién la alimentó? ¿Cómo lo hicieron? Había alguien que a esa mujer le importaba mucho. ¿Se dan cuenta lo que es una arqueología de género? ¿Cómo buscamos otras cosas? Y bueno, de este lugar, de esta migración tan inmensa, vamos a llegar a Atapuerca. Atapuerca queda en Burgos, cerquita de Burgos, es una sierra en España, y aquí es una sierra, es increíble lo que ha pasado, porque a fines del siglo XIX, en 1886, se construyó un ferrocarril y para eso se cortó al medio la sierra y aparece un yacimiento increíble donde está toda la evolución. Aparece una mandíbula de 1.300.000 años que puede ser un erectus todavía. Pero en el 800.000 aparece el Homo antequesor, o antecesor. Decimos antequesor porque ellos lo dicen en latín, y en latín la C se pronuncia como una K. El Homo antequesor. Este Homo antequesor, que era muy alto, muy grande, se va a unir en grupos muy homogéneos. ¿Por qué? Bueno, porque como dice Juan Luis Arzuaga, que es un paleontólogo que llevó adelante todas estas excavaciones, estos grupos aparentemente tenían, lo encuentran en la Gran Dolina, que es una parte de la sierra de Atapuerca, y, y resulta que encuentran costumbres características de canibalismo. Por eso dice, este paleontólogo dice, los grupos eran para cazar, pero también para que no los casen, porque claramente no debía ser fácil vivir entre los grandes animales, pero también en aquellos que podían ser también un peligro. Por eso ya aquí tenemos un grupo muy homogéneo, pero hay más todavía, hay más y hay algo muy increíble. Recordamos a Andrés y a Inés, que ya han evolucionado, han pasado de este Homo antecesor casi un pre-neandertal. Llegamos al 500.000, 430 más exacto, la cima de los huesos. Y en la cima de los huesos es claramente un cementerio. Allí han llevado los huesos. ¿Por qué? Bueno, porque esa gente los amaba. Nadie que no haya perdido a un familiar puede llegar a no entender la necesidad de guardar sus restos, de conservar algo de ese familiar. Allí encontramos entonces un cementerio. ¿Y qué encontramos? Encontramos a la hija de Andrés y de Inés, a Benjamina. Encontramos el cráneo de una niña, que le pusieron Benjamina justamente porque este nombre quiere decir la más querida. Benjamina fue una niña que durante el tiempo de gestación, las últimas semanas, no se sabe por qué, si la mamá se cayó, o si tuvo un embarazo gemelar, o si no tenía la suficiente cantidad de líquido amniótico, pero lo cierto es que su cráneo empezó a cerrarse antes, se llama cianastosis de cráneo, y eso impidió que su cerebro se expandiera, y esto le trajo trastornos profundamente importantes de cognición e incluso trastornos probablemente no podía caminar. Y resulta que Benjamina tenía 10 años o 12 cuando murió. Alguien la sostuvo. Alguien se ocupó de ella.
Alguien no quiso que se muera Benjamina, alguien la llevó en brazos. Hubo una madre, hubo un padre, hubo un grupo, y estamos hablando de 500.000 años antes, cuando ni siquiera todavía había llegado el Homo sapiens, cuando sabemos que escuchaban bien, pero no sabemos si hablaban, suponemos que de alguna manera se comunicaban, porque el amor se puede comunicar de muchas formas. Yo escuché a un biólogo que daba una conferencia, se llama Martínez Mendizábal, que decía, esto es el amor fosilizado. Realmente acá yo quiero incorporar una categoría de análisis que yo utilizo en mi tesis, que es las pequeñas misiones cotidianas. El cuidado, ¿qué es cuidar? Cuidar es curar, es acompañar, es atender, es escuchar, es alimentar, es enseñar, es comprender. Todo eso es cuidar. Pero todo eso no se hace de una, se hace con pequeñas misiones cotidianas orientadas hacia alguien. O sea, hay un valor de sentido, hay un sentimiento, ya no hay puras emociones, ya no hay solo un desarrollo cognitivo importante, hay un sentimiento. Y ese cuidado y ese amor, yo creo que es sinceramente lo que generó y que sostuvo la supervivencia. Nos hablan de la supervivencia del más apto y de la cooperación. Yo digo, el más apto, pero además el más bueno, porque el más apto no alcanza, sino los que por alguna razón tenemos una discapacidad no estaríamos vivos. Entonces, a mí me parece que estudiar al género, no solo viendo la desigualdad que hay y que ya la vamos a explicar, pero viendo también cómo se construyó esta relación, cómo incidió el amor y cómo estas pequeñas misiones cotidianas se materializaron en un cuidado que sostuvieron a esta humanización de la cual estamos hablando.